Me llamo Norma Dyson y tengo 28 años. Cuando tenía 13, mi hermana mayor, Hadley, les dijo a mis papás que yo había robado $2,200 y los anillos de boda de mi abuela. Esa misma noche, antes de la medianoche, mi papá me aventó al porche con una bolsa de ropa. Mi mamá se quedó detrás de él sin decir una sola palabra. 15 años después, en los premios de la Cámara de Comercio de Portsmouth, me nombraron Emprendedora del Año. Y ahí apareció mi mamá, caminando por el salón con un suéter color crema que reconocí de inmediato, uno que tenía desde 2010. Se acercó a mí para pedirme $500,000. En menos de 2 minutos repitió la palabra familia como 9 veces. Lo que ella no sabía era que mi tía había guardado una vieja grabación desde 2009 y que el proyector detrás de nosotros ya estaba encendido. Esa fue la noche en la que dejé de cargar con una mentira que nunca conté. Si alguna vez fuiste el hijo al que nadie quiso creerle, suscríbete y quédate hasta el final. No te estoy pidiendo que tomes mi lado, solo que escuches toda la historia antes de decidir. El salón del Portsmouth Serene olía a romero y vodka con tónica. Más de 200 invitados, 18 años de tradición de la Cámara Empresarial. Las luces eran de esas cálidas que hacen que todos se vean más amables de lo que realmente son. Yo estaba cerca de la barra junto a mi tía Joan, que tenía 64 años y llevaba un saco negro que había comprado esa misma semana en una tienda de segunda mano en Islington Street. No se acomodaba la ropa ni jugaba con las manos. Según ella, había dejado de ponerse nerviosa desde 1986 y jamás volvió a hacerlo. Yo observaba el salón por costumbre, igual que reviso una cocina antes de empezar el servicio. Entonces mis ojos se quedaron fijos en la mesa 9. Suéter crema. Codos desgastados. 15 años de recuerdos golpeándome de frente. Joanne ni siquiera volteó. «Ya la viste, ¿verdad?», dijo tranquila. No le respondí. No hacía falta. Llevábamos casi 3 semanas preparándonos para esto, como dos personas que saben que viene una tormenta imposible de detener. La gala de la Cámara era solo por invitación, donadores, empresarios y miembros importantes de la ciudad. Mi mamá jamás habría entrado sola a ese lugar. Alguien la había metido ahí. Alguien quería que estuviera presente esa noche. Lassie, mi sous chef, pasó junto a nosotros con un vaso de agua mineral y fingió leer el programa del evento. Traía el cabello recogido. Había llorado 2 veces durante el ensayo esa tarde, pero ahora se veía firme, tranquila, como una cocina antes del amanecer. «Jefa», me susurró, «hay mesa de prensa. Vinieron reporteros del Globe y de Sea Coast Online para que sepas». Yo solo asentí. No le dije que esa mañana le había pedido al encargado audiovisual que cargara un segundo archivo en el proyector con el nombre de respaldo. Tampoco le dije que dentro del saco de Joanne había un DVD guardado. Y mucho menos que el discurso que llevaba en las manos tenía 3 finales distintos porque todavía no sabía cuál iba a decir. Había decidido que tomaría esa decisión hasta volver a ver la cara de mi madre. Ya había revisado la lista 2 veces. La mesa 9 pertenecía a Spencer Granger, dueño de una cadena de hoteles que se había vuelto cliente frecuente mío durante el último año y medio. Su esposa y Hadley se movían en los mismos eventos benéficos de Boston. Así fue como mi mamá logró entrar esa noche. No por méritos propios sino colgándose de alguien más. Cuando volví a mirar la mesa, había 2 lugares vacíos. Una de las tarjetas, escrita con esa letra elegante de los eventos de la Cámara, decía, Hadley Dyson +1. Ese +1 tenía que ser mi mamá. Hadley jamás habría llevado a mi papá a un evento público. Él habría arruinado todas las fotos. La mano de Joanne se apoyó sobre mi brazo. Seca, cálida, firme. Hagas lo que hagas esta noche, corazón, yo estoy contigo. Siempre lo estuve. El bolsillo de su saco tenía una forma rectangular muy marcada. Yo sabía perfectamente lo que llevaba guardado ahí. Volví a mirar al otro lado del salón. Mi mamá finalmente levantó la vista de su copa de vino. Durante apenas 1 segundo y medio nuestras miradas se cruzaron. No saludó. No sonrió. Solo levantó la copa hacia sus labios, casi como un brindis, pero no del todo.
Mi mamá siempre tuvo esa habilidad de aparecer sin realmente hacerse presente. De estar ahí sin aceptar responsabilidad por nada. Llevó décadas perfeccionándolo, en cenas familiares, reuniones de iglesia y juntas de la escuela. Y en ese segundo y medio entendí algo clarísimo. Ella no había venido a felicitarme. Había venido a cobrar. Yo crecí en una casa colonial en una calle tranquila de Manchester, New Hampshire. 3 cuartos arriba y un sótano acondicionado que Hadley usaba para practicar ballet. Mi papá incluso había instalado una barra profesional pegada a la pared cuando ella cumplió 8 años. También había otra parte del sótano que seguía sin terminar. Mis papás la llamaban el cuarto de almacenamiento. Cuando cumplí 6 años, mi mamá me dijo que me mudaría ahí abajo. Solo será temporal, dijo mientras acomodaba un cojín nuevo en la cama de Hadley. Tu hermana necesita más espacio. Ya está más grande, tiene recitales, tú entiendes, ¿verdad? Tenía 6 años. Claro que no entendía. Pero lo temporal nunca terminó. Mi hermana era la estrella de la familia. Ballet desde los 5 años, medallas regionales a los 14. Había 5 pequeñas figuras doradas enmarcadas sobre la chimenea de la sala. Mi papá las instaló él mismo un fin de semana, usando nivel y taladro para que quedaran perfectamente alineadas. Debajo de cada placa estaba escrito con letra elegante, Hadley Daisen. Recuerdo perfectamente la primera vez que noté lo cuidadoso que había sido con la distancia entre cada premio. Yo dibujaba. Dibujaba todo el tiempo. Llenaba las tareas, los márgenes de los libros de biblioteca y cada libreta que tenía con bocetos y garabatos. Para cuando cumplí 11 años, ya tenía 53 dibujos terminados guardados en una caja debajo de mi cama en el sótano. Ni uno solo estaba colgado en la pared. Hadley es nuestra estrella, decía mi papá orgulloso frente a las visitas mientras levantaba su cerveza. Norma es la calladita. Lo decía igual que alguien halaga una planta decorativa. Y yo aprendí a volverme invisible porque se sentía más seguro que pedir un lugar en esa casa. Mi mamá olvidó recogerme de la escuela al menos 14 veces y esas son solo las que todavía recuerdo. Después de tutorías, después del club de arte, incluso después de una feria de ciencias donde quedé en segundo lugar en 7º grado. Cada vez, la secretaria de la escuela llamaba a la casa. Y cada vez, mi mamá aparecía 20 minutos después diciendo exactamente lo mismo, como si fuera automático. Es que me atoré ayudando a Hadley con su recital. Lo soltaba desde la ventana del coche con tanta calma, como si no fuera importante. Con el tiempo dejé de esperar. Mejor empecé a regresarme caminando. La única persona en mi familia que alguna vez me llamó artista fue mi abuela Eleanor. Vivía a 20 minutos, en una casita pequeña con un porche alrededor y un árbol de maple que ella misma había plantado en 1968. Siempre tenía lápices de colores guardados en una lata sobre la mesa de la cocina. Durante años me llevó todos los sábados a la biblioteca pública de Portsmouth. También me dejaba sacar libros que jamás habría aprobado para Hadley. Bury My Heart at Wounded Knee, de Bell Hart, y una biografía de Frida Kahlo con pinturas que me hicieron querer ser valiente. Corazón, me dijo una vez cuando yo tenía 10 años y estábamos sentadas dibujando en su cocina, el mundo tiene lugares que no sabe cómo nombrar. Y la gente como nosotros termina ahí. Pero eso no es algo malo. En ese momento no entendí lo que quería decir. Muchos años después, sí. A principios de 2010, mi abuela se resbaló en el baño y se fracturó la cadera. No llamó a mi mamá. Llamó a Joanne. El hospital la mantuvo internada 9 días. Yo iba todas las tardes después de la escuela. Hadley fue exactamente una vez. Se tomó una selfie agarrando la mano de mi abuela, escribió algo sobre fortaleza y antes de que el elevador llegara al lobby ya estaba otra vez pegada al celular. Mi abuela la vio irse sin decir nada. Se quedó mirando el pasillo unos 30 segundos y luego volteó hacia mí. La 7ª noche me acercó despacito hacia ella. Su voz era tan débil que apenas se escuchaba. Corazón, tu mamá tiene las manos llenas con Hadley. Por eso quiero dejarte mis anillos. El set de bodas y el ópalo. No le digas a nadie hasta que seas mayor. Apretó mi mano. Yo le apreté la suya.
Murió 2 días después. Nunca pude llevarme los anillos. Después del funeral, mi mamá se paró en la cocina de Eleanor con la caja de joyas entre las manos mientras algunas tías y primos seguían picando comida de los recipientes sobre la mesa. Entonces anunció que guardaría las joyas de mi abuela por seguridad hasta que Hadley y yo tuviéramos edad suficiente para decidir qué hacer con ellas. Lo dijo como si nos estuviera haciendo un favor. Guardó la caja en la cómoda del cuarto principal, detrás de una fila de suéteres doblados. Hadley podía entrar a ese cuarto cuando quisiera. Yo no. 4 meses después, en julio de 2010, empecé a escuchar a escondidas algunas llamadas de mi hermana con su novio, Cole Puit. Tenía 17 años, manejaba un Mustang usado y, según mi mamá, sí tenía planes serios para su futuro. Esos planes incluían abrir un gimnasio en Salem. Una noche, desde la rendija de la puerta de Hadley, le escuché decir: «No te preocupes, ya tengo algo pensado. Solo dame hasta agosto». Yo no sabía a qué se refería Hadley con «ya tengo algo pensado». Lo descubrí el 6 de agosto. Era viernes por la mañana. Yo estaba desayunando cereal en la cocina cuando mi mamá gritó desde el segundo piso con una voz que ni siquiera parecía la suya: «¿Mi caja de joyas, dónde está?». Mi papá subió las escaleras rapidísimo, y eso que siempre se quejaba de la espalda baja. Sus botas retumbaban tan fuerte que tapaban cualquier otro sonido. Hadley apareció en la entrada de la cocina como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Tenía la cara pálida, de esa palidez medio actuada que mi mamá ponía durante las discusiones. Traía una blusa de tirantes que yo nunca le había visto y brillo labial a las 9 de la mañana. Cuando mi mamá bajó otra vez, llevaba la caja de madera vacía entre las manos. Los anillos de mamá desaparecieron. Se tocó el cuello mientras hablaba. Y también faltan $2,200 del cajón. Ese cajón era el segundo de la cómoda de mis papás. Mi papá guardaba ahí el dinero en efectivo que le pagaban por trabajos de plomería fuera de contrato. Mi mamá lo contaba todos los domingos por la noche. Entonces Hadley volteó lentamente hacia mí, como actriz esperando que todo el público la vea antes de decir su línea. Mamá dijo con la voz quebrada: «Ayer vi a Norma arriba». Yo ni siquiera había subido al segundo piso el día anterior. Había estado en tutorías con la señora Alberson hasta las 6. Después fui por un slushie con mis amigas Hannah y Bethany Pierce al Cumberland Farms. Había otros 3 estudiantes en la tutoría. Mi nombre estaba anotado en la lista de asistencia. Y la tienda tenía cámaras en cada caja registradora. A nadie le importó comprobar nada. Hadley llevó a mis papás hasta el sótano, a mi parte del cuarto de almacenamiento. Mi escritorio era solo una tabla de madera puesta sobre 2 archiveros viejos. Tomó mi diario. Era una libreta verde de espiral comprada en CVS. La abrió en la página 38. La mitad superior de la hoja estaba arrancada. Y abajo, con una letra casi idéntica a la mía, había 2 frases que yo jamás había escrito. Los tomé. Tenía que hacerlo. La voz de mi papá no fue fuerte. Y eso fue lo peor. «Norma, mírame, ¿tú escribiste esto?». Yo miré la hoja. La manera de cruzar la letra T estaba mal. La forma de hacer la E minúscula también. Yo lo sabía. Pero tenía 13 años. No sabía cómo explicarlo. Esa no es mí. Ni siquiera pude terminar la frase. Mi papá subió otra vez sin decir palabra y arrancó mi chamarra escolar del gancho junto a la puerta principal. Azul marino. La que usaba para esperar el autobús en las mañanas frías. Metió la mano en el bolsillo interior. Y antes de sacar nada, vi cómo le cambió la cara. Sacó un par de aretes de ópalo. Yo no los había puesto ahí. Sabía perfectamente que no habían sido míos. Y en ese mismo instante recordé algo. 2 días antes, Hadley me había pedido prestada esa chamarra. Dijo que era para una idea de disfraz de Halloween en pleno julio. Yo no hice preguntas. Nunca le hacía preguntas a Hadley. «Los escondiste en tu chamarra de la escuela». Mi papá lo dijo sin levantar la voz. Ni siquiera sonó como pregunta.
Después agarró el teléfono de la cocina y llamó a Tessa Overeem, la vecina de la calle de abajo. Tessa tenía 14 años, era la mejor amiga de Hadley y prácticamente vivía en nuestra casa ese verano. Llegó descalza, usando shorts recortados y una trenza sobre el hombro derecho. Cuando entró por la puerta de malla ni siquiera me miró. Yo vi a Norma subir las escaleras el miércoles en la tarde, señor Dyson, como a las 3, dijo bajito. Se me hizo raro. No quería meterme, pero sí ayuda. Era mentira. Yo no había estado ahí a las 3 de la tarde del miércoles. No existía una sola parte de esa historia que fuera verdad. Mi mamá empezó a llorar despacio contra el trapo de cocina que tenía entre las manos. Tessa salió de la casa igual de tranquila, cruzando el jardín mientras su trenza rebotaba contra la espalda. El juicio final pasó en la sala. Mi mamá seguía sentada en el sillón sin mirarme a los ojos. Hadley estaba detrás de ella con una mano sobre su hombro, posando como la hija fuerte que apoya a su mamá en un día difícil. Mi papá estaba parado en medio del tapete con las llaves en la mano, como alguien que ya tomó una decisión. Norma, esta noche no te vas a quedar en esta casa. Hizo una pausa. Ya no podemos confiar en ti. Mañana veré qué hacer. Ve y prepara una bolsa. El reloj de la pared marcaba las 11:12. Bajé al sótano. Metí en una bolsa 2 camisetas, unos jeans, el cuaderno azul de dibujo que había sido de mi abuela y $8 que llevaba meses guardando en un calcetín porque quería comprarme unos lápices de carbón en Michaels. Cuando subí otra vez, mi papá ya estaba junto a la puerta principal. Mi mamá seguía exactamente en el mismo lugar del sillón. Hadley ahora estaba junto a la ventana, acomodando la cortina para poder verme mejor desde adentro. Mi papá abrió la puerta. El aire de agosto estaba caliente y húmedo. Salí al porche. Y detrás de mí escuché el seguro cerrarse. Existe un tipo de silencio que solo escuchas una vez en la vida. El silencio de una puerta que siempre fue tu hogar cerrándose contra ti. Me senté en el escalón de arriba. No lloré. Creo que una parte de mí seguía esperando que alguien abriera la puerta y dijera, ya entendimos todo. Pasa. Pero nadie salió. La lámpara de la esquina hacía un zumbido constante. Pasó un coche. Un perro ladró 2 veces y luego se cayó. Los minutos siguieron avanzando mientras yo abrazaba mi bolsa. A la 1:54 de la madrugada, un Buick Le Sabre azul claro se estacionó frente a la casa. Las luces me iluminaron unos segundos y luego bajaron de intensidad. Era Joanne. Traía una camisa de franela, pantuflas y el cabello recogido deprisa. Ni siquiera bajó del coche. Solo abrió la ventana. Súbete, dijo. Ya preparé el cuarto de atrás. Agarré mi bolsa y subí al auto. Años después descubrí lo que realmente había pasado esa noche. Mi papá no había llamado a Joanne para pedir ayuda. La llamó a las 11:30 solo para avisarle, igual que alguien reporta un problema a una aseguradora. Ya no es mi responsabilidad. Joanne no discutió con mi papá. Ni siquiera intentó convencerlo. Solo colgó el teléfono, se puso los zapatos y manejó los 43 kilómetros hasta nuestra casa pasando el límite de velocidad casi todo el camino. Años después me confesó que durante todo el trayecto solo repetía una cosa en su cabeza. Solo llega. Solo llega. La panadería Marston's estaba en el número 14 de Daniel Street, dentro de un edificio de ladrillo rojo construido en 1923, a solo 3 cuadras del puerto de Portsmouth. La panadería ocupaba la planta baja. Joanne vivía arriba, en un departamento de 2 habitaciones con pisos de madera que crujían al caminar y una ventana en el cuarto de invitados desde donde se veía el Memorial Bridge. Por las noches el puente se iluminaba con 2 focos blancos y uno naranja que parpadeaba cuando hacía viento. Esa ventana se volvió mía desde aquella noche. Joanne me enseñó dónde estaba el baño. Me explicó que el agua caliente funcionaba bien, aunque las tuberías hacían mucho ruido antes de las 7 de la mañana. También me dijo que había pastel de carne sobrante en el refrigerador por si quería comer algo. No me preguntó qué había pasado. Ni siquiera preguntó si tenía hambre. Simplemente me explicó cómo funcionaba el departamento,
paso por paso, igual que alguien orientando a un nuevo empleado. Con el tiempo entendí que eso fue exactamente lo que necesitaba esa noche. Que me tratara como si ya perteneciera ahí. No me comí el pastel de carne. Me senté en la cama, a oscuras, mirando las luces del puente. A las 4:30 de la mañana escuché un golpe suave en la puerta. Arriba. La panadería abre a las 6. Bajé las escaleras traseras usando la misma ropa con la que había llegado. La cocina olía a levadura, harina tibia y café recalentado desde hacía horas. Joanne me pasó un mandil limpio y me lo amarró sin siquiera mirarme directo a la cara. Lávate las manos, dijo. Y ven para acá. Vas a aprender a doblar masa. Luego añadió. No porque tengas que hacerlo. Solo porque ya amaneció, estamos despiertas y tenemos manos. Después me entregó un frasco de vidrio. Dentro había una mezcla espesa y burbujeante color beige. En la cinta adhesiva tenía escrito a mano. Marge. Desde 1986. Mi esposo la alimentó todos los días durante 21 años, dijo Joanne. Y yo seguí haciéndolo desde que murió en 2007. Me miró por primera vez. Ahora tú también la vas a alimentar. Metí las manos en el recipiente con harina y agua que había frente a mí. Y lloré sobre la masa. No lloraba solo por tristeza. Claro que estaba triste. Pero no era únicamente eso. Lloraba porque, por primera vez en 13 años, alguien me estaba enseñando algo con paciencia. Sin enojo en la voz. Sin burlas. Sin personas alrededor esperando verme fallar. Joanne no me preguntó qué había ocurrido hasta 11 días después. El 9º día, mientras ella tejía y yo hojeaba un libro llamado American Primitive que había sacado de su estante, habló sin levantar la vista de las agujas. No tienes que contarme nada nunca, corazón. Pero si algún día quieres hacerlo yo voy a escucharte hasta el final. Hizo una pausa. Y después vemos qué sigue. En el día 11 finalmente le conté todo. El diario. Los aretes. Tessa. La puerta cerrándose detrás de mí. Se lo conté a pedazos, sentadas en la mesa de la cocina, mientras ella pelaba una manzana en una sola tira larga con un cuchillo pequeño. Joanne no me interrumpió ni una sola vez. Tampoco hizo preguntas ni pidió explicaciones extra. Cuando terminé de contarle todo, dejó la manzana sobre la tabla, puso el cuchillo en el fregadero y caminó hacia su habitación. Regresó unos minutos después con un sobre Manila café, grueso, como de unos 2 centímetros. No tenía nombre escrito, solo una esquina doblada por el tiempo. Lo puso sobre la mesa, justo entre las dos. No voy a abrir esto, dijo tranquila. Y tú tampoco. Deslizó el sobre un poco hacia mí. Lo vamos a guardar en la caja fuerte de abajo. Cuando tengas la edad suficiente para decidir qué quieres hacer con esta historia vas a saber qué hacer con él. Luego añadió. Hasta entonces, se queda cerrado. Prométemelo. Y yo lo prometí. No tenía idea de lo que había dentro. Joanne nunca me lo dijo. Ese otoño, Joanne contrató a una abogada llamada Linda Ostrander, especialista en custodias y herencias. Tenía una oficina pequeña arriba de una tintorería en Pleasant Street. Ella fue quien inició el trámite legal para convertirse en mi tutora. Mi papá ni siquiera peleó el caso. Solo firmó. En noviembre, Linda cerró el expediente y le pasó los documentos a Joanne por encima del escritorio. Tu hermano ni abogado contrató, dijo. Simplemente firmó. Y eso no es normal. Leí los papeles. Y entendí. Mi papá no solo me había corrido de la casa. Me había entregado oficialmente. Hubo un momento, en algún punto de octubre, donde él pudo haberse levantado y decir, es mi hija. La quiero de regreso. Pero en vez de eso, sacó una pluma del bolsillo y firmó. No lloré. Solo bajé a la panadería y ayudé a Joanne a preparar la siguiente tanda de masa. Ese diciembre, mis papás no llamaron. Hadley tampoco. Joanne jamás comentó nada al respecto. Solo preparó un pequeño prime rib para las dos,
Acomodó servilletas de tela sobre la mesa de la cocina y sacó un viejo álbum de fotos de Eleanor. Ahí estaba mi abuela, con 19 años, parada en una playa de Hampton en 1952, sosteniendo un vaso de sopa de almeja y entrecerrando los ojos por el sol. Joanne levantó su vaso con agua. Por las mujeres que mantienen viva la masa madre, dijo sonriendo apenas. Margie desde el 86. Mamá desde el 52. Y tú desde ahora. Choqué mi vaso con el suyo. Esa noche dormí abrazando el cuaderno azul de dibujos de mi abuela debajo de la almohada. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a pertenecer a algún lugar. Aunque también dormí con la luz del pasillo encendida durante otro año entero. Me gradué de Portsmouth en 2015. Joan pagó mis 2 años en el programa de repostería de Great Bay Community College usando una cuenta de ahorros que abrió el mismo día que obtuvo mi custodia legal. Yo trabajaba en la panadería antes y después de clases. Aprendí a pesar ingredientes, mezclar, laminar masa y hacer cortes perfectos antes de hornear. En el segundo semestre, uno de mis instructores me detuvo durante un servicio de brunch en el restaurante de la escuela. Norma, el laminado de tus croissants ya parece nivel profesional. ¿Dónde aprendiste eso? Yo sonreí un poco. Mi tía me enseñó. Me gradué en mayo de 2016. Enmarqué mi diploma y lo colgué en la pared de la panadería. Sigue ahí hasta hoy, justo arriba de la máquina de espresso. Mis papás no fueron invitados a mi graduación. La noche anterior había escrito sus nombres en la lista de invitados y después los taché con una sola línea recta. Para 2018, Joanne ya me había entregado las llaves para manejar el negocio mientras ella se enfocaba otra vez en hornear. Las recetas seguían guardadas en una carpeta negra de 3 argollas que nunca dejaba salir del edificio. Yo me encargaba de los horarios, el inventario y el personal. Después de un tiempo, los clientes frecuentes dejaron de preguntar cuál de las dos les estaba preparando el pedido. Ya éramos simplemente parte del mismo lugar. En la primavera de 2022, Joanne sufrió lo que los doctores del Portsmouth Regional llamaron un derrame menor. Tenía 60 años. Estaba haciendo masa en la mesa de trabajo cuando su mano derecha dejó de responderle. El hospital la mantuvo internada 4 noches mientras le hacían estudios. Finalmente le dijeron, con mucho cuidado, que ya no podía seguir trabajando 9 horas seguidas de pie dentro de una panadería. Cuando regresó a casa, su mano derecha se movía más lento que la izquierda y algunas palabras se le trababan cuando estaba cansada. La segunda semana después de volver, llamó a Linda Ostrander. Norma, dijo una tarde mientras yo preparaba té en la cocina, la panadería va a ser tuya. Yo pensé que hablaba de algún día lejano. Pero negó con la cabeza. No cuando me muera. Ahora. Mientras todavía pueda enseñarte las cosas que aún no te enseño. La transferencia legal quedó lista en junio de 2022. Un valuador independiente calculó que la panadería valía $238,000. Joanne me la vendió por $1. Linda incluso me hizo firmar otro documento aparte confirmando que entendía exactamente lo que Joanne estaba entregándome. Esa noche subí a mi antiguo cuarto, abrí el closet y levanté la alfombra donde estaba escondida la caja fuerte en el piso. Puse la mano sobre la puerta. Pero no abrí el sobre. Solo lo toqué. En 2023 abrí una segunda sucursal en Newport, Massachusetts, dentro de una vieja tienda de discos sobre State Street. La renta era altísima y durante los primeros 3 meses tuve que pagarla usando mis propios ahorros. Pero para el 9º mes el local ya se mantenía solo. Y para el mes 18 ya daba suficientes ganancias como para devolverme cada $1 que había invertido. En 2024 lancé un programa llamado Second Rise. En panadería, el segundo levado es lo que le da estructura al pan. Sin eso, solo tienes harina y agua. Con eso, tienes algo capaz de sostenerse. Second Rise contrataba y entrenaba mujeres de entre 18 y 25 años que habían salido del sistema de hogares temporales o habían sido echadas de sus casas desde jóvenes. Empezamos con una sola chica. Para finales de 2024 ya eran 18. Una de ellas fue Lassie Bowen. Tenía 21 años cuando entró a la panadería de Daniel Street una mañana de enero usando un abrigo demasiado delgado para el viento helado del puerto.
Durante las primeras 3 semanas casi no habló. Solo observaba y aprendía. Para el final de su primer año ya podía laminar croissants casi dormida y detectar una salsa holandesa cortada desde el otro lado de la cocina. Ella fue la única persona a la que le conté toda la verdad sobre Hadley. En agosto de 2024, un periódico local publicó un reportaje sobre Second Rise. Y cuando la reportera me preguntó qué significaba realmente el proyecto para mí, le dije la verdad. Al final del artículo pusieron una frase mía debajo de una foto donde aparecía junto a 4 empleadas en la puerta trasera de la cocina de Daniel Street. Sin el segundo levado solo tienes harina y agua. Con él, tienes algo capaz de sostenerse. No lo dije pensando en Hadley ni en mis papás. Lo dije porque de verdad lo creía. En septiembre de 2025, Joanne me entregó oficialmente las llaves del departamento arriba de la panadería. Ella se había mudado a un lugar más pequeño al otro lado del río, en Kitty, para estar más cerca de su cardiólogo, el Dr. Peterson, quien según ella tenía una sala de espera mucho mejor que la de su médico anterior. El sobre sigue en la caja fuerte, me dijo mientras dejaba las llaves en mi mano y cerraba mis dedos sobre ellas. No pienso irme a ningún lado todavía, pero ya es momento de que sepas dónde está. Fue lo más parecido a una despedida que alguna vez escuché de Joanne. 6 semanas después, mi teléfono sonó mientras yo estaba preparando prefermento para la masa madre del día siguiente en la cocina de Daniel Street. La pantalla decía, mamá. No había visto esa palabra en mi celular en 15 años. Dejé que sonara hasta el buzón de voz. Después seguí trabajando. Terminé el prefermento, preparé la autólisis y amasé durante 10 minutos más. Luego me lavé las manos, me senté en la escalera trasera y escuché el mensaje. Duraba 92 segundos. Su voz sonaba más débil de lo que recordaba. Ese ligero acento sureño que aparecía cuando hablaba con sus hermanas casi había desaparecido después de tantos años viviendo en New Hampshire y acumulando pequeñas decepciones. Norma, soy mamá. Necesitamos hablar. Cosas de familia. Tu padre tuvo un accidente. Y hay otras cosas también. Sé que ha pasado mucho tiempo, lo sé. Por favor, llámame. Por favor, corazón. La familia es la familia. Repitió la familia es la familia 4 veces en un mensaje de 92 segundos. Lo conté la segunda vez que lo escuché. No le devolví la llamada durante 3 días. Y cuando finalmente lo hice, solo dije una frase. Lighthouse Diner, Ruta 1, martes a las 3. Ve sola. Aceptó inmediatamente. Como si hubiera estado esperando esa llamada todo el tiempo. El Lighthouse Diner tenía boots de vinil rojo parchados con cinta negra y un café horrendo que nunca fallaba en ser malo. Elegí ese lugar porque sabía que nadie conocido estaría ahí un martes a las 3 de la tarde. Además, los asientos altos daban privacidad y evitaban que la gente del mostrador escuchara la conversación. Ella llegó sola. Se veía mucho más vieja de lo que recordaba. Su cabello tenía un tinte oscuro mal puesto y las raíces grises ya empezaban a notarse. Traía el mismo suéter crema desgastado de los codos. Lo reconocí apenas la vi entrar. Se sentó frente a mí y acomodó las manos sobre la mesa igual que hacía en la iglesia cuando yo era niña. Tevez hizo una pausa mientras me observaba, exitosa. No le di las gracias. Ni siquiera respondí. La mesera llegó. Yo pedí café. Mi mamá no pidió nada. Tampoco preguntó cómo estaba. No mencionó a Joanne. Ni habló de lo que pasó cuando yo tenía 13 años. Simplemente sacó una hoja amarilla doblada y la deslizó sobre la mesa hacia mí. Tu papá se cayó de un andamio hace 3 meses, decía el papel. Tiene la espalda muy mal, ya no puede trabajar. Tiene que devolver $190,000 a 3 clientes porque no terminó los trabajos. Le suspendieron la licencia. Tu hermana y Cole están en la casa. Su gimnasio quebró el año pasado. El SAT los está persiguiendo. Las tarjetas de crédito también. Norma, estamos perdiendo la casa. Tu hermana se está volviendo loca. Necesitamos $500,000 antes de Navidad. No decía por favor. Yo leí todo despacio.
La letra era de ella. Pequeña, apretada, inclinada, igual que siempre. La miré. En 12 minutos, mi mamá usó la palabra familia 17 veces. Yo las iba contando en mi cabeza. Incluso hice marcas en la parte de atrás del programa del evento que traía en el bolsillo del abrigo, porque todavía no había decidido cómo le iba a contar esto a Juane. Mamá, le dije cuando por fin se detuvo un segundo. ¿Y dónde estaba la familia, el 6 de agosto de 2010? Hubo un silencio de 4 segundos. Y luego hizo lo de siempre. Se salió del tema. Eso fue hace mucho, Norma. Tu papá nunca quiso. ¿Nunca quiso qué? Estaba enojado. Era joven. No sabía cómo manejar a una hija que... Se quedó callada. No terminó la frase. En lugar de eso abrió su bolsa. Sacó un sobre blanco pequeño. Y de ahí, una Polaroid. Era una foto de mi abuela Eleanor cargándome de bebé. Su cabello oscuro, su sonrisa suave, mirando hacia abajo, no a la cámara. Yo nunca había visto esa foto en ningún álbum. Mi mamá volteó la imagen. Atrás, con la letra de mi abuela y tinta azul, había 6 palabras. Para el día en que esté lista. Me la dio cuando tú tenías 3 días de nacida, dijo mi mamá. Me pidió que la guardara para cuando la necesitaras. Creo que hoy es ese día. Deslizó la foto hacia mí. No la tomé de inmediato. Solo la miré. Luego la miré a ella. Y otra vez la foto. Ella había guardado esa imagen durante 28 años. Pero no porque me quisiera. Sino porque, en algún punto, siempre supo que algún día le serviría como arma. La tomé. La guardé en el bolsillo interior del abrigo. Dejé $20 sobre la mesa por el café que ni terminé. No dije nada más. Manejé directo a Daniel Street. Abrí la panadería, subí al departamento, entré al cuarto donde había vivido antes, levanté la alfombra, giré la cerradura de la caja fuerte. El sobrecafé seguía ahí abajo. Exactamente donde Juane lo había dejado aquella noche de otoño en 2010, cuando yo pelaba una manzana en la mesa de la cocina. Me senté en el piso. Y rompí el sello. Dentro había 3 cosas. La primera era una cinta VHS en una funda negra sencilla, con una tira de masking tape cruzándole el lomo. La etiqueta estaba escrita con la letra cuadrada de Juane, cámara del garaje, junio a agosto de 2010. La segunda cosa era un recibo viejo, doblado una sola vez. Un ticket de empeño de Coastal Pawn, Portsmouth, Nuevo Hampshire. Número 88112. Fecha: 4 de agosto de 2010. Artículo: un anillo de boda de oro y un anillo de compromiso con ópalo. Cliente: Hadley Dyson. Pago en efectivo: $1,850. La tercera era un estado de cuenta bancario de 3 páginas, con una sola línea marcada en rojo. Era de una cuenta de mi hermana en una cooperativa que había usado antes de la universidad. La línea decía: transferencia enviada de salida, $2,200, a Colepuit. Fecha: 5 de agosto de 2010. Un día antes de que mi mamá dijera que el dinero había desaparecido. Mi tía había estado sosteniendo el esqueleto de esta historia desde que yo tenía 13 años, solo que nunca me dijo qué huesos eran. Me quedé en el piso mucho tiempo, viendo los 3 documentos sobre la alfombra. No lloré. Para ese punto de mi vida ya había dejado de llorar por eso desde los 18. Al día siguiente manejé a un pequeño local en Congress Street que convertía formatos de video. En el letrero decía: cualquier formato a cualquier formato. El dueño era un hombre llamado Hank, de unos 64 años, con lentes de lectura colgados en el cuello. Miró el lomo de la cinta y luego me miró a mí. Su expresión cambió apenas, como si reconociera algo que no quería recordar. Tu tía me trajo esto en 2015 para convertirlo, dijo. Me acuerdo. Hizo una pausa. En efectivo. Me pidió que lo olvidara y yo nunca olvido nada. Pero por ella, lo olvidé. Le pagué $80. Me llevé el DVD.
En la oficina de la panadería en Daniel Street cerré la puerta, metí el disco en la laptop y le di play. La cinta no tenía audio. El ángulo era amplio. Eleanor había instalado una cámara pequeña en su propio garaje en 2009 porque alguien estaba intentando abrir autos en la colonia. La grabación se sobrescribía cada 30 días en un ciclo continuo. Joanne había sacado esa cinta de la cámara la semana del funeral y la guardó en un cajón. Después la copió a otra cinta nueva por si acaso. En la esquina inferior aparecía la fecha y la hora. 4 de agosto de 2010, 2:47 de la tarde. Hadley entró por la puerta lateral del garaje. Shorts de mezclilla, top sencillo, una mochila pequeña. Cruzó hacia la casa por la puerta de la cocina. 4 minutos después regresó. La mochila venía inflada, como si estuviera llena. Subió al Mustang de Cole en el asiento del copiloto. El coche salió de la entrada. 5 de agosto de 2010, 11:14 de la mañana. Hadley regresó otra vez. Caminó desde el driveway hasta la puerta de la cocina con un papel doblado, un comprobante de transferencia. 5 de agosto de 2010, 8:02 de la noche. Hadley se encontró con Cole junto al garaje. Le entregó algo pequeño. Él asintió una sola vez. Rebobiné la cinta a julio y agosto. No había ni un solo cuadro donde apareciera yo. 15 años de haber sido señalada por algo que no hice. Y 23 minutos de video para probarlo. Cerré la laptop. Me fui directo a Coastal Pawn. El dueño se llamaba Howard Pence, tenía 65 años y llevaba desde los 18 atendiendo ese tipo de mostradores. Le deslicé el ticket por la vitrina. Lo miró, lo tocó con un dedo y soltó una risa corta. Me acuerdo de ese día, dijo. La muchacha estaba bien nerviosa. Hasta quiso regatear, pero le pagué 1,850 en efectivo. Traía identificación de 16 años. Se quedó viendo el papel un segundo más. Le saqué copia a su INE en ese momento. Yo guardo copia de todo. La gente siempre regresa a veces cuando no debe. Lo miré. ¿Haría una declaración por escrito? Se quitó los lentes despacio y los dejó sobre el mostrador. He estado esperando 15 años a que alguien me lo pida, dijo. Los que trabajamos en casas de empeño recordamos todo, solo no lo andamos diciendo. Esa noche busqué a Tessa Overeem en Facebook. Tenía 29 años, estaba divorciada, con una niña de 4, y trabajaba como recepcionista en un consultorio dental en Dover. Le mandé un mensaje simple. Tessa, soy Norma, café. Contestó en 11 minutos. ¿Sí, podemos vernos? Nos encontramos al día siguiente en un Dunkin', sobre la ruta 16. Sus manos temblaban un poco alrededor del vaso. No lloró, pero casi nunca me miraba a los ojos. Su hija estaba en preescolar, así que solo tenía media hora. Hadley me pagó $40, dijo al fin. Yo tenía 14. Estaba desesperada. Y fui cobarde. Bajó la mirada. Todavía tengo los mensajes donde me decía que tenía que decir. No los borré, los guardé. Incluso tengo el teléfono en una caja de zapatos en mi closet. Me miró por fin. He estado esperando 15 años a que alguien tocara mi puerta, dijo. Lo siento mucho. No la perdoné. No hacía falta. Solo le pregunté si estaría dispuesta a presentarse en un lugar específico, un día específico, si la necesitaba. Donde sea, dijo. Dime cuándo. Le dije cuándo. La noche antes de la gala, me senté en la mesa de la cocina del viejo departamento de Joanne con todo frente a mí, la cinta VHS, el DVD convertido, el ticket de empeño, las capturas de los mensajes de Tessa. El estado de cuenta del banco y el discurso que había reescrito 3 veces, cada versión más corta que la anterior. Joanne estaba sentada enfrente. Sirvió té con calma. Corazón, dijo, no tienes que usar nada de esto. Puedes dar el discurso, recibir el premio y enterrarlo otra vez si quieres. La prueba funciona igual en un cajón que en una pantalla. Miré el DVD sobre la mesa. Y si quiero que lo vean, le dije.
No para hacerles daño, solo para que no puedan decir que nunca pasó. Se quedó callada un momento largo. Entonces llevamos el DVD. Lo guardó dentro del bolsillo interior del saco negro que había comprado en una tienda de segunda. Yo la miré. ¿Estás segura de usar ese saco? Costó $6, dijo Joanne, mirando el pequeño dispositivo. Pero funciona perfecto. Antes de entrar contigo a ese salón, déjame preguntarte algo. Si tu mamá cruzara un salón elegante y te pidiera $500,000 por la familia, ¿tú le harías el cheque o le pedirías el recibo? Déjalo en los comentarios. Si los voy a leer. La gala de la Cámara se celebró el 13 de noviembre de 2025. El evento empezó a las 6. Cócteles hasta las 7. Cena con pollo a la plancha o risotto de verduras. Premios a partir de las 7:30. A las 7:32, la conductora del evento, una integrante de la mesa directiva llamada Daphne Holloway, subió al podio y llamó primero a Lassie Bowen. La Cámara pedía un discurso de 90 segundos de un empleado por cada negocio reconocido. Yo le había pedido a Lassie que lo hiciera 3 semanas antes. Lloró antes de decir que sí. Subió con un vestido azul marino y se quedó firme en el podio con las manos sobre la madera. Su voz tembló al inicio. Hace 2 años salí del sistema de cuidado temporal con una maleta y 0 dinero. Norma Dyson me dio trabajo sin preguntarme de dónde venía. Me enseñó a hacer croissants. Luego a manejar una cocina. Y después me enseñó que ser elegida no siempre viene de la gente que te trajo al mundo, sino de la gente que te abre una puerta. Un aplauso suave recorrió el salón. Varias mujeres en las mesas delanteras se secaron los ojos. Yo no miré la mesa 9. No hacía falta. Se sentía. A las 7:38, Daphne me presentó. Subí al escenario. No llevé mis notas. Las dejé dobladas en la silla. Miré el salón. Encontré a Joanne en la mesa 1. Ella me miraba igual que aquella madrugada a las 4:30, el primer día que me enseñó a doblar masa. Empecé. Mi nombre es Norma Dyson. Algunos saben que tengo una panadería. Pocos saben que la he dirigido por 3 años. Y ninguno de ustedes sabe que aprendí a hacer pan la mañana después de que mi papá me dejara fuera de su casa cuando tenía 13 años. El salón se quedó completamente en silencio. Y lo dejé así. En la mesa 14, Spencer Granger levantó su copa apenas. No bebió. Solo escuchó. Durante 15 años no conté esta historia. Pero hoy alguien en este mismo salón me pidió $500,000 en nombre de la familia. Y pensé que tal vez, familia, es una palabra que necesita revisión de vez en cuando. En el pasillo entre la mesa 8 y la 9, mi mamá se levantó. 312 personas giraron la cabeza al mismo tiempo. Dio 2 pasos hacia el escenario. No llegó más lejos. Un guardia de seguridad de la Cámara, alto, con uniforme oscuro, se interpuso con una mano levantada. Se detuvo. El salón contuvo la respiración. En el fondo se escuchó como un tenedor tocaba un plato. Me acerqué al micrófono. Mamá, siéntate. Ya dijiste lo que viniste a decir. Ahora me toca a mí. Por un segundo, no se movió. Era evidente que nadie le había dicho no frente a tanta gente en muchos años. Ella no tenía guión para eso. Se quedó quieta unos segundos, luego se dio la vuelta muy despacio y se sentó en la silla más cercana que no era la suya. La espalda recta. Las manos juntas sobre las piernas. El suéter crema se le veía más pequeño que en 2010. Yo miré hacia un lado del escenario. Tía Joanne, dije, ¿puede subir? Joanne se levantó sin prisa. Cruzó el salón caminando con calma, como si el tiempo no la estuviera apurando. Subió los 3 escalones con una mano en el barandal. Llegó al podio, sacó el DVD del bolsillo interior de su saco negro de segunda mano y se lo entregó a Daphne. Daphne lo pasó al técnico de audio y video sin dudar. Luego Joanne miró al público y apoyó una mano en el atril. Tuve esta cinta guardada por 15 años, dijo. Su voz no tembló. Mi sobrina tiene derecho a decidir qué recuerda la gente de ella.
Esta noche, ella decidió. Las luces bajaron. La pantalla detrás del podio se encendió. El logo de la cámara desapareció. Negro. 23 segundos. Sin sonido. La imagen era vieja, tomada desde la esquina de un garaje en Manchester, Nuevo Hampshire. La fecha apareció abajo a la izquierda. 4 de agosto de 2010, 2:47 de la tarde. Un adolescente entró por la puerta lateral con una mochila pequeña. 4 minutos después salió. La mochila ahora abultada. Subió a un Mustang. El coche se echó de reversa y salió. La puerta del garaje se cerró. 300 personas estaban viendo en silencio. Alguien en la mesa 9 inhaló tan fuerte que se escuchó en varias mesas. Cuando la pantalla se apagó, yo regresé al micrófono. Eso fue el 4 de agosto de 2010, dije. 2 días antes de que mis papás me acusaran de robar los anillos de boda de mi abuela y $2,200 en efectivo. Yo estaba en tutorías. Había 3 estudiantes más. Existe una lista de asistencia. Se llaman Hannah Pierce, Bethany Pierce y Jackson Katie. Tengo copias en casa. La siguiente imagen apareció. Un recibo de empeño escaneado. Coastal Pound, número 88.112. Fecha, 4 de agosto de 2010. Un anillo de boda de oro. Un anillo de compromiso con ópalo. Pago en efectivo, $1,850. Firma del cliente, Hadley Dyson. No tuve que señalarlo. La firma se veía desde el fondo del salón. Mi abuela me dejó sus anillos, dije. Me lo dijo 2 días antes de morir en el hospital del Catholic Medical Center. Nunca llegué a tenerlos en mis manos. Mi hermana los vendió esa misma tarde en la que también metió unos aretes en mi chamarra de la escuela. En la mesa 9, mi hermana se levantó. No llegó lejos. Cole, su esposo, el mismo que no me había dirigido la palabra en 15 años, le agarró el brazo con firmeza y la volvió a sentar. No la miró. Él entendió algo que ella no, que salir corriendo de ese lugar habría sido peor que quedarse. Mi mamá tenía la cabeza baja sobre la mesa. No levantaba la mirada. El suéter le había caído ligeramente de un hombro. Ella no estaba llorando. Yo no creo que ya tuviera ese tipo de reacción dentro de ella. Volví a mirar el salón. Encontré a mi mamá con la cabeza baja, iluminada por las luces del escenario. Me incliné hacia el micrófono por última vez. Mamá, tú viniste esta noche a pedirme $500,000 en nombre de la familia. Quiero que entiendas 2 cosas. 1. Criaste a la hija que me dejó fuera de su casa, no a la que tuvo que reconstruirse sola. Y 2. La única herencia que le debo a esta familia es la verdad. Y hoy ya la pagué completa. Dejé el micrófono con calma en el atril. Sin gritar. Esa noche ella la leyó sentada en su mesa de cocina. Lo sé porque me llamó después desde su teléfono inalámbrico de siempre y me lo dijo. No dijo mucho más. No hacía falta. 3 días después, el 17 de diciembre, fui a una papelería en Congress Street y compré una sola hoja de papel de algodón grueso. Me senté en el mostrador de la panadería ya cerrada, con las luces apagadas y la máquina de espresso enfriándose, y escribí una carta para mi papá. Le escribí de un solo tirón. Sin tachaduras. Papá, leí tu carta. No voy a perdonarte como quizá esperas, pero tampoco voy a odiarte. He decidido enviarte $400 al mes directamente a la clínica de columna y dolor que lleva tu caso, hasta que recibas tratamiento. No pasará por mamá. No pasará por Hadley. No pasará por nadie que pueda usarlo para otra cosa. Esto no es amor. Esto no es familia. Es una cuenta cerrada, pagada bajo condiciones específicas por una hija que sobrevivió. Metí la carta en el sobre. Lo dirigí a la clínica de columna de Portsmouth, a la atención del coordinador de su caso, con una nota adicional pidiendo que el dinero se aplicara directamente a su tratamiento y que el origen se mantuviera confidencial. Salvo que el paciente preguntara. Usé un apartado postal como remitente. Él nunca iba a saber en qué ciudad estaba la panadería.
Dejé la carta en el buzón de envíos del correo en State Street y me fui. El 19 de diciembre llegué a la panadería de Daniel Street antes del amanecer. Las luces del alumbrado seguían encendidas. El puerto estaba oscuro. El edificio de ladrillo se veía húmedo por la nieve que había caído en la noche. Lassie había sido promovida a pastelera en la sucursal de Newburyport hacía 2 semanas. La cocina de Daniel Street era mía para abrirla sola. Abrí la puerta. Entré. Encendí las luces cálidas del frente, las que iluminaban el escaparate. En la ventana todavía estaba escrito, con la letra de Lassie, Second Rise. Todos son bienvenidos. Puse los hornos a trabajar. Saqué la primera masa del refrigerador. Empecé a pesar la harina para el pan de la mañana. Y entonces la vi. Al otro lado de la calle, bajo la luz naranja del farol, había una chica parada en la banqueta. Tendría unos 14 años. Llevaba un abrigo demasiado delgado para el frío de Portsmouth. Tenía las manos metidas en las bolsas del abrigo. No se movía. Solo miraba la panadería. Y yo conocía esa postura. Yo había estado exactamente así, en otro porche, hace 15 años y 4 meses. Caminé hacia la puerta. La abrí. El aire frío entró de golpe. No le grité. Solo hablé hacia la calle. ¿Tienes hambre? Pasa. Hay café y si quieres, te enseño a doblar la masa. Pasó un segundo largo. No se movía. Luego cruzó. Subió la banqueta. Entró. La campanita de la puerta sonó igual que la mañana en que yo entré por primera vez a esta cocina, a las 4:30 de la mañana, con 13 años y las manos llenas de algo que no era mío. La puerta se cerró detrás de ella. Le serví un café. No le pregunté su nombre. No le pregunté de dónde venía. Le di un delantal limpio. Se lo amarré sin mirarla demasiado. Manos lavadas, le dije. Luego aquí. Ella obedeció. Se lavó las manos. Se acercó. Puse el tazón de masa entre las dos. Si alguien en tu vida alguna vez te cobró la palabra familia como si fuera una deuda, deja una palabra en los comentarios. Solo la palabra. No nombres. No historias. Solo la palabra. Quiero ver cuántas veces nos hicieron pagar lo mismo. Mi abuela me dijo a los 10 años que el mundo tiene habitaciones que no saben cómo nombrarse. Tenía razón. Solo que no me dijo el secreto. A veces tú construyes tu propia habitación, y a veces aprendes a construirla con alguien que te abre la puerta sin preguntarte por qué estás ahí. A veces es una panadería. A veces es una mujer que no hace preguntas. Me llamo Norma Dyson. Tengo 28 años. La noche que me sacaron de mi casa pensé que había perdido a mi familia. Pero entendí esto, no pierdes a la familia, solo descubres quién era en realidad. Y a veces, 15 años después, te conviertes en eso para alguien más. La panadería abre a las 6. Tengo manos. Tengo harina. Y ahora tengo a una chica desconocida lavándose las manos en mi fregadero. Y eso, para mí, es más de lo que antes llamaba vida. Sin temblar. Sin mirar a las cámaras. Solo miré a Joanne. Ella asintió una vez. Y en ese momento empezaron los flashes. El fotógrafo del Boston Globe se acercó más y tomó varias fotos seguidas. La luz rebotó en la placa del atril y me hizo parpadear. El aplauso no empezó al mismo tiempo. Spencer Granger fue el primero en ponerse de pie. Luego Joanne, despacio, firme. Lassie ya estaba llorando en su lugar. Después la mesa 14. Luego la 7. Luego la 3. Y así fue subiendo. No fueron las 312 personas. Tal vez 180. Pero fue suficiente. Eran las personas que de verdad importaban en ese momento. Mi mamá se levantó de la silla que no era suya. Caminó despacio por todo el salón con el suéter crema, rumbo a la salida lateral. Pasó junto a la mesa de prensa. El fotógrafo la siguió con la cámara, pero ella no se detuvo ni un segundo.
Ni siquiera levantó la mano para cubrirse el rostro. Porque cubrirse habría sido aceptar que había algo que esconder. Hadley la siguió unos 90 segundos después, más rápido, con la cabeza baja y una mano en el cabello. Cole se quedó sentado en la mesa 9, mirando sus manos, sin moverse. Yo bajé del escenario. Daphne subió al podio, tomó el micrófono y anunció lo que yo ya era. Emprendedora del año. Como si fuera algo casi administrativo. A las 6 de la mañana siguiente, el Boston Globe ya había publicado una nota de estilo de vida titulada sobre el premio en Portsmouth. Una panadera destapa una mentira de 15 años. La reportera había estado ahí. No usó el nombre de Hadley. No lo necesitó. Escribió la hermana, un sobresellado y coastal pound. El artículo se compartió 3.800 veces en 24 horas. Y lo repostearon 2 cuentas regionales de mujeres empresarias que yo nunca había seguido. Esa mañana, en la panadería de Daniel Street, la fila salía por la puerta por primera vez en 3 años. Entraba gente que nunca había venido antes. Compraban pan de masa madre, croissants, scones. Algunos me daban la mano. Una mujer mayor compró un solo pan dulce de la mañana y me dijo en voz muy baja que su hijo no le hablaba desde hacía 12 años. Que leyó mi historia a las 4 de la mañana y que ese mismo día por fin escribió una carta que debió haber escrito una década antes. Le di las gracias. Después me fui a la parte de atrás de la panadería y me recargué en la puerta del cuarto frío. Por primera vez en mucho tiempo, me permití respirar sin sentir el peso encima. 11 días después, el 25 de noviembre, Cole Poit metió la solicitud de divorcio en la corte del condado de Rockingham. Lo hizo por diferencias irreconciliables. Su abogado, de manera extraoficial, le dijo a un reportero que su cliente quería deslindarse de cualquier investigación criminal que pudiera salir después de lo del 13 de noviembre. La historia del gimnasio en quiebra era solo la superficie. Las cartas del IRS eran lo real. Cole, que había estado casado con Hadley por 15 años, llevaba meses armando en silencio su propio plan de salida desde la primavera. Hadley se fue a vivir al cuarto de visitas de mis papás. No tenía otro lugar a donde ir. Mi papá me llamó 7 veces en las primeras 24 horas después de la gala. No contesté. No dejó mensajes de voz. En la segunda semana empezó a escribir cartas a mano. La primera llegó el 22 de noviembre en un sobresencillo del correo, con la estampilla ligeramente chueca. La letra se veía temblorosa, por la espalda y por algo más que todavía no sabía nombrar. Norma, no sé cómo pedir perdón por algo que apenas estoy entendiendo. Tu mamá está durmiendo en el cuarto de invitados. Hadley se fue a Massachusetts. Le debo dinero a gente que no tengo cómo pagar. No escribo para pedir ayuda. Escribo porque debía haberte escrito hace 15 años. La leí una sola vez. La doblé. La guardé en una caja con llave, arriba del closet, junto al sobrecafé. Hay cartas que se responden. Y hay cartas que solo se archivan. El 28 de noviembre, Spencer Granger me llamó a la panadería. Me dijo que su sobrina, Faith Granger, de 19 años, estaba trabajando en la sucursal de Newburyport desde junio. Me contó que Faith se había ido de su casa después de que su papá la corriera por salir con el chico equivocado. También me dijo que ella no le había contado a nadie dónde trabajaba, pero él lo había descubierto y había estado pendiente. Por eso te nominé, me dijo. Ella no sabe que yo te lo conté. No le digas. Le dije que no lo haría. Colgué. Salí a la cocina del local de Newburyport, donde Faith estaba marcando el pan en la mesa, con un delantal blanco amarrado 2 veces a la cintura. No dije nada. Solo le rellené su café. El 3 de diciembre recibí una llamada de la Fiscalía del Condado de Rockingham. La asistente del fiscal me habló con una honestidad cansada en la voz. El fraude del 2010 ya estaba fuera del tiempo legal para proceder. No se podía hacer nada con eso. Pero el fraude del gimnasio sí. Cole y Hadley estaban bajo investigación por fraude fiscal y fraude electrónico relacionado con la quiebra. El fiscal quería preguntarme con mucho cuidado si yo estaría dispuesta a aportar contexto, mensajes, declaraciones, incluso la página del diario donde se veía el patrón de mentiras de mi hermana.
Todo para darle soporte a los cargos que ya estaban armando. Le pedí una semana para pensarlo. Llamé a Joanne. Corazón, no tienes que ser tú la que los castigue, me dijo tranquila. El mundo hace su trabajo solo. Al final de esa semana, llamé de vuelta a la fiscalía. Les dije que sí iba a dar una declaración notariada y la página del diario, pero que no iba a declarar en persona a menos que fuera absolutamente necesario. La asistente del fiscal me agradeció. Casi nadie es tan mesurado, me dijo. Eso ayuda. El 14 de diciembre me senté en la mesa de la cocina del departamento sobre la panadería con una cartulina café y una pluma negra. Dibujé un pan de masa madre sencillo en la portada de una tarjeta. Adentro escribí: Tía Juani, tú sostuviste el hilo de mi historia por 15 años sin pedir nada a cambio. Gracias. La panadería es tuya. El pan es tuyo. Yo soy tuya. Norma. Manejé hasta su departamento en Kitty y la metí por debajo de la puerta. Sabía que no iba a querer que la vieran recibiéndola. Manejé de regreso con la radio apagada.